¿sí? Me dice que ya se regresó el libro y vuelvo a cargar la página y ya no sale el préstamo. Correcto, se hace la devolución. Ajá, y ya en la cuenta uno ya no aparece ningún préstamo. Correcto. ¿Qué modificaciones le hiciste al diseño? Ah, ¿Hiciste ¿cómo? una tabla para devoluciones? Ah, sí, y sí es una de... No, lo que más bien hice fue borrar desde desglose. ¿Qué hiciste? Bueno, para hacer la devolución, lo que hice fue primero sacar todas las devoluciones, bueno, todos los préstamos que tengo. Ujú, Y para eso fue una select de desglose, el folio, cuenta clave, el libro. ujú. Y cuando encuentras eso, te aparece, bueno, te guarda el folio en una letra, la cuenta en otra, la clave del libro en otra. Y eso te lo marca primero como un botón, Ajá, que es el que... Y ese botón te manda a esta misma página, pero con ajá, este valor. ujú. Sí, sí, sí. Y ese botón, bueno, recibe el valor aquí. Ujú, Y cuando aprietas ese, te manda a esta página, que es cuando ese tiene un valor diferente al inicial. ujú. En el lado de la side que tengo, Sí, te da de nuevo los mismos datos, pero te marca aquí el mensaje de ¿estás seguro si lo quieres regresar? Y con el botón que ese que te manda a otro diferente de la misma página. claro. Ujú. Y ese llega aquí para este valor de datos. Correcto. Y bueno, cuando ese está diferente al inicial, Sí. me manda a borrar desde desglose, donde el folio es el valor que tiene elegido en el botón. O sea que borraste del desglose los libros. Sí, Ok. Y si quisiéramos un reporte de los préstamos que hicimos, eso no lo hice. sí, porque vamos a suponer que la biblioteca quiere hacer un reporte mensual de todos los préstamos que hizo. Si se borran los libros, ya no tenemos ningún... No, se quedan guardado, aunque borro en el desglose. Ujú, En el glossy ya no está, pero en el préstamo todavía sigue guardado. que guarda el préstamo. Ajá, se guarda aparte. O sea, el préstamo guarda el folio, la fecha de préstamo, la fecha de devolución Sí, y la cuenta. Así. la cuenta es lo que guarda en el desglose. En la cuenta y el libro que se prestó. Ok. En el desglose, entonces ¿guardaste la cuenta en el desglose? Sí, Es que en realidad era más fácil guardar la cuenta en el préstamo, porque suponte que un alumno pide 4 libros o 3 libros, la cuenta la vas a estar repitiendo, ¿no? sí, ahí era. Es que aquí me equivoqué, era con el folio. Ujú. Ahí debe llevarle el folio, ¿no? Sí, Bueno, ok, pero entonces eliminas los libros del desglose. sí. ¿Y cómo sabemos en qué fecha lo regresó el alumno? Eso no lo añadí. Habría que añadirle una fecha para saber en qué fecha se devolvió el libro realmente, ¿verdad? Sí, entonces se necesita otra tabla de evolución. Sí, podría manejarse otra tabla de devoluciones. Bueno, pero en general más o menos trabaja el programa como debe de ser. Sin embargo, fíjate que sí, la cuenta sí debió de haber estado en el préstamo. La metiste en el desglose. En el desglose pues, era el folio y la clave del libro, porque el folio pues, está asociado con el préstamo y el préstamo con la cuenta.
Entonces, si queremos saber a quién le prestamos con un folio determinado, como el préstamo tiene la cuenta, no hay problema, lo identificamos. Y cuando vemos en el desglose con el folio del libro, por ejemplo, con el folio del préstamo, ahí sabemos qué libros se prestaron con un folio determinado. Bien, entonces nada más sería cuestión de que hicieras esas correcciones, Ujú. pero en general se ve que rápido lo terminaste, sí, sí, lo manejaste rápido. Ok, Tapia, ¿cómo le hiciste tú? De hecho, en ese todavía no le he avanzado mucho porque como que me atoré todavía un poco en el de préstamos Ah, ok, ajá, y no le pude avanzar mucho. Pero sí, mi idea era igual hacer otra tabla que fuera de devoluciones ujú, para lo mismo, para que, como dice usted, cuando se quiera hacer el reporte de los préstamos sí. y también un reporte de devoluciones, pues coincidan ambos y nada más se eliminaría lo que sería la tabla de desglose al momento de buscar al alumno, pues ya no le aparezca ningún préstamo. Pues realmente no eliminar datos del desglose, porque ahí tenemos información sobre qué libros se prestaron y con un préstamo determinado, porque eliminarías el registro. Sí, bueno, eso es lo que estaba pensando, pero bueno, ahorita ya que lo comenta, pues yo creo que igual se tendría que modificar lo de devoluciones, digo, la de préstamos, perdón, que en dado caso de que si ya hay como un folio de devolución, pues que ya no Ujú. aparezcan los libros. Sí, es que nosotros supongamos que la biblioteca dice, bueno, quiero un reporte de los libros que he prestado, ¿no? Y entonces ahí necesita ver el préstamo, el folio del préstamo, qué libros se prestaron, cuándo se prestaron, cuándo se devolvieron. Son reportes que normalmente haría una biblioteca, ¿no? Entonces, sí eliminar los registros es un poquito difícil por los reportes que posteriormente se tendrían que hacer. Dylan, ¿cómo te quedó a ti? Me parece que tiene problemas con su micrófono. Kevin, Sí, yo igual voy un poco atrasado, profe, todavía no llego al de evoluciones. ajá, estamos en la parte de préstamos, Dylan. Ok, correcto. ¿Alguien que quiera compartir cómo le hizo? Jacobo, ¿tú cómo vas? Igual muy bien, profe, solo que ahorita estoy conectado en mi celular. Ah, correcto, no, sí, no hay problema. Con la computadora es más fácil. Sí, profe. Y ahí, ¿tú cómo vas, Sergio? Más o menos, ¿la llevas bien? Pues más o menos ahí tenía unos problemas con la conexión. No sé si tengo que actualizar algo o ahí me sale un error que supuestamente sale cuando no está actualizado. Entonces voy a checar eso. Ah, ok, correcto. Bien, entonces les voy a mostrar más o menos cómo le haría yo, cómo le hice yo. No sé si ahí vean mi pantalla. Sí, profe. Bien, miren, les voy a mostrar cómo hice una presentación para que ustedes vieran la idea que tengo yo para poder trabajar el programa de devoluciones. Entonces, yo manejaría esta pantalla para las devoluciones. En el lado izquierdo, que sería el apartado Section, pongo cajas de texto para que el usuario pueda trabajar, pueda pedir la información. Entonces, lo que pongo en el apartado Section es un formulario. Este formulario permite que el usuario capture el folio y después le dé clic al botón buscar.
También puede editar la fecha para la devolución. Y existe una caja oculta que va a contener las claves de los libros que se están devolviendo. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso de que un usuario haya pedido 3 libros y a lo mejor mañana nos devuelve uno de los 3 que pidió. Entonces yo tengo que estar en posibilidad de hacer la devolución de un libro, cada libro individualmente, porque si no, no podría ser la devolución de los 3 libros si el alumno no los trae, no los regresa el mismo día. A lo mejor tiene 2 días y supongamos que pidió el préstamo el lunes y tiene que devolverlos el miércoles, pero el martes devuelve uno. Entonces, puede que solo devuelva uno, puede ser que a lo mejor el miércoles devuelva a todos, ¿no? Entonces, por eso es que existe una caja oculta en la que voy añadiendo cada clave del libro que se va devolviendo. Y este sería el formulario que manejaría. El formulario contiene una caja de texto que le pide el folio del préstamo al usuario. Y ahí va a guardar una variable folio, pesos folio, que contiene el folio del préstamo que el usuario está buscando. Como al inicio no hay folio, pues entonces aparece en blanco esa caja de texto y no hay datos. Después viene el botón buscar, que se va a encargar de ir a la página otra vez y con el folio que se mande, recuperar los datos de ese préstamo. Más adelante tenemos a la derecha una caja de texto que permite la captura de la fecha de devolución o la edición. Y aquí, si ustedes se fijan, pues se guarda la variable pesos fecha, que se asigna desde el inicio del código de la página. También hay la clave, la caja oculta. Esa caja oculta tiene el atributo hidden para que no se vea, para que no nos estorbe en la visualización de los datos. El usuario escribe el folio, busca y ya nos devuelve la información la página, el programa. Y también tenemos un botón de registrar devolución. ¿Por qué? Porque yo voy a ir devolviendo cada libro y añadiendo las claves de los libros que voy a devolver. Pero ya que tengo todas las claves de los libros a devolver, entonces le doy a registrar devolución para que mande todas las claves juntas. Entonces se entiende esto. Ahorita lo vamos a ver más en la práctica, más en el ejemplo ya con la página trabajando. Cuando el usuario entonces escribe un folio y le da el botón buscar, el formulario solo envía el folio a la página. La vuelve a llamar, pero ahora le envía, como manda el formulario, envía el folio. La página revisa al principio del código, le puse el código PHP al principio, y el código revisa si llegaron las claves y llegó el folio, o si solamente se recibió el folio. Es decir, cuando llegan las claves junto con el folio, es porque ya vamos a registrar. Pero si solamente llega el folio, quiere decir que el usuario está buscando los datos del préstamo. Entonces, si solamente se recibió el folio se va a guardar en la variable pesos folio, que es la que les mostré hace ratito. Es decir, si es que llegó el folio, se guarda ese folio que llegó con el formulario, se guarda en la variable pesos folio y se crea un query. Pero aquí estoy usando un join. Un join se forma mediante el manejo más bien de 2 o más tablas. Aquí, por ejemplo, estoy relacionando la tabla de préstamo, la tabla de alumno, la tabla de desglose y la tabla de libro, porque necesito todos esos datos para poder revisar la información de un préstamo determinado. El join, cada vez que hago una inner join, tengo que especificar qué estoy buscando. En este caso, por ejemplo, la inner join con el alumno,
busca que el préstamo punto cuenta, la cuenta que está en el préstamo, sea igual a la cuenta que está en el alumno. Y cuando hago el join con la tabla de desglose, entonces debe coincidir el folio en el préstamo con el folio en el desglose. Y cuando hago el join con el libro, porque también necesito el título, por ejemplo, entonces aquí va a ser que el código que está en el libro sea igual a la clave del libro que yo tengo en el desglose. Pero además de eso, le pongo una condición para que solamente me busque este join, lo haga considerando el folio que yo estoy enviándole y que me busque la fecha de devolución, que es nulo. Ahorita vamos a ver qué es eso de la fecha de devolución. Entonces se crea un join que genera un producto cartesiano. Vamos a ver un ejemplo. Yo lo que hice aquí para registrar las devoluciones, pues ya que en el desglose tengo el número de folio y la clave del libro, pues ya nada más necesito la fecha de devolución ahí mismo, porque la fecha en la que presté el libro está en el préstamo. La fecha en que debió devolverse el libro, pues está en el préstamo. Pero la fecha en que realmente se devolvió el libro, la puse en el desglose. De manera que estamos incluyendo en el desglose la fecha de devolución, pero esta es la fecha en que realmente el alumno devuelve el libro. Al guardar el préstamo y el desglose, si ustedes recuerdan, no se captura una fecha de devolución porque la devolución todavía no se realiza. Entonces este campo queda con un valor null. Y lo veríamos más o menos así. En el desglose, lo que guardo es el número de folio, la clave del libro que está prestada con ese folio y la fecha de devolución. Como todavía no se devuelve, pues todos están en null. De manera que si el libro no ha sido devuelto, la fecha de devolución en el desglose está en nulo, tiene un valor nulo. Entonces, fíjense ustedes cómo ahí se hace un join. El join lo que hace es un producto cartesiano que involucra varias tablas. Entonces, si nosotros vemos, aquí yo nada más hice esa modificación al diseño, le agregué la fecha de devolución en el desglose, ya que ahí tengo la clave del libro que se prestó, y como está asociado con el préstamo, pues realmente no hay problema. Por esa razón el join busca el folio que tenga los libros correspondientes con un valor null en la tabla de desglose. Join lo que hace entonces, como les decía, es crear un producto cartesiano, que también pudimos haber hecho con una orden where. Vamos a suponer que quisiéramos saber qué préstamos tiene un alumno. Entonces puede ser que yo le solicite que me ponga la cuenta y que me ponga el folio del préstamo que tiene esa cuenta. Entonces, este es un producto cartesiano que va a considerar la tabla de alumno y la tabla de préstamo. Y la orden para hacer el producto cartesiano viene siendo select alumno.cuenta, folio, haz préstamo, para que aquí aparezca este encabezado como préstamo, from alumno, porque yo necesito saber a quién se le prestó, esto la cuenta. Luego, inner join préstamo, on préstamo igual, préstamo.cuenta igual alumno.cuenta. Así sería el join para trabajar el producto cartesiano que quiero que me devuelva la cuenta y el folio del préstamo. Entonces estoy trabajando con dos tablas y esto, como les decía, pues también lo puedo hacer con una orden where. Sin embargo, el join tiene sus ventajas porque existen variantes del inner join. Aquí estoy usando un inner join, pero hay varios tipos de join. Usando la orden, entonces quedamos es esta. El inner join lo que busca es la intersección de las dos tablas. Eso quiere decir, esto implica que la cuenta está en el préstamo y también en el alumno. Entonces lo que nos está buscando es aquellas cuentas
que están en un préstamo y también que tienen un alumno o que están en la tabla de alumno esas cuentas. Entonces lo que busca es la intersección. A eso se refiere el inner join, a la intersección de las dos tablas que en conjunto cumplen con una condición. No sé si se entiende este punto. Creo que sí, profe. Hecho. Entonces, el join que estamos haciendo aquí en la página se involucra más tablas, pero es más o menos lo mismo. Lo que les acabo de explicar es un ejemplo más sencillo, que solo maneja dos tablas, pero que nos sirve de ejemplo para ver cómo manejaríamos un join y explicarnos este código que tengo aquí. Entonces, como les decía, es conveniente que se revisen otras variantes del join, como es el left join, que nos devuelve no solamente la intersección, sino también la otra parte de esta tabla. Es decir, a lo mejor qué alumnos no tienen préstamo, qué alumnos hasta el momento no han pedido préstamos, pues aquí los tengo también. Un right join, aquí está. Me toma la intersección de las dos tablas y la segunda tabla involucrada. El inner join es el que estábamos viendo y el full join es el que involucra ya todos los contenidos, ¿no? Todo lo que es los alumnos que a lo mejor no han pedido préstamos y los préstamos que no tienen alumnos, se puede decir, por poner un ejemplo sencillo. Pero yo les recomendaría que le den una revisadita a lo que es el join para que no se queden solamente con el uso del where. Entonces, cuando se escribe el folio y se pulsa el botón buscar, el sistema muestra los datos del préstamo, muestra los datos del alumno que pidió el préstamo y los libros que tiene prestados con ese folio. Además, cada libro que te muestra para ese préstamo tiene su propio botón para devolverlo. No sé si se entiende hasta este momento cómo vamos haciendo las cosas. Sí, profe. Hecho, entonces ahí les va de nuevo, ahí va lo que sigue. Y todo se muestra en el apartado section. Entonces, después de buscar los datos de ese préstamo, se guardaron en variables. Voy a tratar de regresar aquí. Fíjense ustedes cómo aquí se hace el join para encontrar los libros que pertenecen a un folio determinado, así como la cuenta y los datos del alumno. Pero aquí, si es que se encontraron datos, entonces se guardan todos estos datos, que sería el folio, la fecha de préstamo, la fecha de devolución, la cuenta, el nombre, el correo, el teléfono, que es lo que vamos a mostrar en el apartado section en caso de que haya habido datos para el folio que estoy buscando. Si hubo datos, entonces me debe decir el número de folio es folio 1, la fecha de préstamo es esta, la fecha de devolución también, y me debe mostrar los datos del alumno, su cuenta, su nombre, su correo, su teléfono, y me debe mostrar un ítem por cada libro que tiene prestado. El libro 01, el libro 02 y con su título, además de su botón para devolver. Entonces, nosotros tenemos que en el caso de que el folio haya sido enviado, ya fue guardado en la variable pesos folio. Entonces, aquí están los datos. Si es que se guardó el folio, entonces se hace el join y aquí tenemos cómo se almacenan en variables desde el query que se ejecutó, se almacenan en variables los datos que vamos a mostrar en el apartado section. Entonces en el section, aparte del formulario que debe haber algo así, aparte del formulario debo revisar si es que el folio
existe, si la variable para el folio tiene datos. Si se guardó el folio en la variable, ¿qué es lo que va a pasar? Hago un div para que se muestren los datos del alumno que fueron tomados al inicio de la página. Luego, otro div, perdón, los datos del préstamo y otro div con los datos del alumno, con su nombre, su número de cuenta, el correo, el teléfono, etcétera. Y si es que la fecha de devolución es nula, entonces los otros divs van a tener los datos de cada libro. Fíjense ustedes cómo se hace un div aquí, en este que está en rojo, y aquí va el código del libro y el título. Pero además se añade un botón. Este botón lleva una llamada a una función de JavaScript que se llama devolver. El botón en sí les va a mostrar ese mensaje, devolver, ¿no? Cada botón va a devolver. Entonces, este botón va a ser para que se devuelva de manera individual cada libro. Entonces, fíjense ustedes, si es que llegó el folio, genero un div para los datos del préstamo, otro div para los datos del alumno, y varios divs para los datos de cada libro que está en préstamo para ese folio. Por eso es que se ve más o menos algo así. Ahorita lo vamos a hacer en la práctica para que veamos cómo trabaja la página web. Y entonces, fíjense ustedes cómo el botón de volver que lleva cada ítem para
Ya le podemos seguir, ¿verdad? Sí, profe. Creo que ya están todos los que estaban. Entonces voy a compartir la pantalla de nuevo. Entonces, fíjense ustedes, quedamos en que pues cada ítem que voy a mostrar en el apartado section me va a decir qué libros debe el alumno, pero el botón de volver va a llamar a la función devolver de JavaScript. La función devolver busca la caja oculta a la que le va a mandar las claves de los libros que se van a regresar y le pasa la clave de cada libro que va a ser devuelto. Y además de eso le cambia el color, fíjense ustedes, le cambia el color a su contenedor, que está mediante la propiedad parent-node. La función devolver, fíjense cómo manda el dis. El dis corresponde al, al botón. Le estoy diciendo, le estoy enviando a la función el dis y lo recibe como z. Eso quiere decir que eso está haciendo la referencia al botón. Entonces aquí cuando le digo z.parentNode.style.background color igual a white, le estoy diciendo que al contenedor del botón le cambie el color para saber que ese libro lo estoy devolviendo. Y a la caja de texto que está oculta con las claves, le manda la clave del libro que acabo de seleccionar para devolver. Entonces cambia el color de fondo del contenedor para identificarlo. De manera que cuando yo le di clic al botón devolver, este color me indica que el libro va a ser devuelto. El que está en verde no, el que está en verde todavía está en préstamo. No sé si se entiende este punto. Sí, todo bien. Hecho. Sí, profe. Entonces el formulario tiene el folio del préstamo, aquí ya lo tenemos. Tiene en una caja oculta las claves de los libros que voy a devolver. Y el usuario puede pulsar el botón registrar devolución, que también está en el apartado section. Y es lo que tengo yo. Entonces aquí tengo registrar devolución. Fíjense ustedes cómo también manda a llamar una función de JavaScript que se llama devolución. Aquí está. El botón registrar devolución va a mandar llamar a la función devolución de JavaScript. Y esta función, nada más lo único que va a hacer es volver a enviar el formulario, pero ya lleva las claves de los libros, para que la página sepa qué libros estoy queriendo devolver. Y además lleva el folio, porque ya lo lleva en el formulario. Y la caja oculta que tiene las claves también forma parte del formulario, por lo tanto viaja con los mismos datos, pero la caja oculta lleva una cadena de texto. De modo que si se recibió el folio y las claves, entonces ya no es lo mismo. Hace rato se recibió solamente el folio, por lo tanto solamente mostraba los datos del préstamo. Ahorita lo que va a hacer es que ya se recibió el folio, pero también las claves. Como se recibieron, entonces las claves se guardan en la variable pesos cadena. Esas claves que viajaron con el formulario se guardan en pesos cadena para saber los libros que van a devolver. Si pesos cadena tiene datos, se mandan a un vector. No sé si recuerden que en la clase pasada vimos la función explode que nos pasa el contenido de una cadena de texto a un vector, a un arreglo. De manera que nos simplifica mucho el trabajo con los datos. Y mediante un ciclo, ya nada más se va cambiando la fecha de devolución en la tabla de desglose por la fecha que tenemos en Debbie. Es decir, yo hago un for tomando los datos de Dbox, que es el vector que se generó con la función explode. Este vector tiene las cadenas, entonces
cada cadena que forma parte del vector la voy a tomar en DEBI y nada más se actualiza el folio y la clave del libro. Si la clave del libro coincide con la clave del libro del préstamo, entonces le va a cambiar la fecha de devolución y le va a poner la fecha que tenemos registrada para la devolución del libro. Lo único que hace es actualizar los datos en la tabla de desglose. Y el sistema debe mostrarme que el alumno ya nada más debe un libro. Y esto nada más utilizando una sola página. Y tendríamos nosotros entonces, aquí tengo la página. Y si yo, por ejemplo, ahorita estoy en la página de devoluciones, aquí le pongo folio 1, pero lo tengo con minúsculas, folio 1. Si le doy buscar, me debe decir que el número de folio es folio 1. Le debe dar la fecha de préstamo y la fecha de devolución. Y me debe decir que los datos del alumno son estos: su cuenta, su nombre, su correo y su teléfono. Y me debe decir el alumno debe el libro 1 y el libro 2. Si me voy a PHP MyAdmin y reviso la tabla de desglose, el folio 1 tiene el libro 1 y el libro 2, es correcto. Entonces, pero no hay fecha de devolución. Entonces, si yo le doy clic al botón de volver, le cambio el color de fondo al ítem que tengo ahí, que es el libro 1, y ya está en la caja oculta. Si yo quiero mandar el folio y la clave del libro que quiero devolver, entonces le doy en registrar devolución y me va a decir que ok, que se recibe, y me dice, ¿sabes qué? Todavía este alumno debe un libro, ¿no? Y si me voy acá y actualizo la página, el libro 1 ya debe aparecer con la fecha de devolución. Aquí está. Entonces, si yo le digo, bueno, ¿sabes qué? También vale devolver el libro 2 y le mando a registrar devolución, ya no tengo ahorita préstamo ahí. Y si veo pues puedo ver que ya estos dos libros tienen su fecha de devolución registrada. Entonces, tengo un préstamo con el folio 2. Si yo le pongo aquí folio 2 y le doy a buscar, me doy cuenta que este alumno también, el mismo alumno, la cuenta 1, pidió otro libro, pero a lo mejor en diferente fecha, ¿no? Si quiero revisar el folio 3, pues le doy el folio 3 y le pido que lo busque. Y aquí tengo el alumno 2 con sus datos y también debe dos libros. Si le digo que quiero devolver este y que quiero devolver este, voy a devolver los dos. Si le digo que se registre la devolución, me va a decir que ya no hay préstamo ahí. Entonces, si me voy acá y actualizo en el PHP MyAdmin, puedo ver que sí, el folio 3 ya fueron devueltos los libros, ya cambió la fecha de devolución. Y ustedes como, pues con este formulario así de pequeño, pues podemos hacer la devolución sin mayores detalles, ¿no? Y el cambio en el diseño fue mínimo porque lo único que hice fue modificar la tabla de desglose para ponerle una fecha de devolución real a cada libro que está en los folios, ¿no? No sé si se entendió. Creo que sí, profe. Ajá. Sí, ya un poco mejor. Sí, ustedes como yo en el desglose pues ya nada más le puse esto, ¿no? Nada más le añadí la fecha de devolución y como ahí tengo el número de folio y la clave del libro, yo con el número de folio sé a qué préstamo pertenece ese libro. Con el folio sé a quién le presté, porque tengo la cuenta del alumno. Sé cuándo le presté y cuándo debe devolver los libros. Pero en el desglose, como tengo el folio y la clave del libro, ya tengo la fecha de devolución real, cuándo lo devolvió.
como en el préstamo no se captura la fecha de evolución, pues la fecha que se devuelve el libro, porque todavía apenas está prestando, todos estos valores son nulos y solo van a cambiar cuando yo le diga al gestor de base de datos que ese libro está regresando con la fecha que yo le esté dando. Entonces, este fue todo el cambio que le hice al diseño en la base de datos. No sé cómo ven, si hay alguna duda, algún comentario que ustedes quieran hacer. No, por el momento no. Bien, entonces, no sé cómo vean, damos tiempo para que terminen de llegar hasta este punto. ¿Les mando esta presentación para que se guíen o cómo le hacemos? Sí, profe, porfa. Les voy a mandar la presentación entonces para que puedan ustedes tomarlo como referencia y ver cómo se adapta, cómo lo pueden adaptar. Ajá. Yo sí les recomiendo que se acostumbren a trabajar con el where, con el join, y que revisen bien para qué les sirve cada variante del join, porque es muy útil. Así como les decía yo, pues hay que ver qué nos ofrece el gestor, qué más podemos hacer. Se llega a dar el caso que, por ejemplo, llegamos a una empresa y nos encargan que trabajemos con el sistema en la edición del sistema que maneja una base de datos, y esa base de datos está tan mal hecha que los queries están larguísimos, ¿no? Pero si yo puedo hacer funciones almacenadas, procedimientos almacenados, triggers, a lo mejor me facilito el trabajo generando tablas que me permitan la recuperación de la información de una manera más fácil sin hacer consultas muy exhaustivas. Hay queries demasiado largos que muchas veces solo están condicionados por un diseño mal hecho. Entonces, el diseño es una parte esencial de la base de datos. No hay que descuidar ese punto, porque es como si un arquitecto no hiciera un plano antes de hacer una construcción. Entonces, es necesario que nosotros nos demos a la tarea de hacer un diseño y que ese diseño se adapte perfectamente a los requerimientos de información que nos marca la empresa. Porque en eso se basa el éxito de nuestro sistema, ¿no? Entonces, no descuiden el diseño, traten de aprovechar lo que el gestor nos ofrece, como son los queries, como son las funciones almacenadas, como son los procedimientos almacenados, los triggers, etcétera. Todo aquello que nos ofrezca el gestor, hay que tratarlo de aprovechar. Y fíjense ustedes lo importante que es la codificación. Ahorita la forma en que cada quien plantea una solución. Entonces, hay soluciones que nos permiten, que han sido pensadas de una manera más sencilla, otras un poquito más sofisticadas, pero tratando siempre de llegar a la solución del problema que tengamos enfrente. Entonces, ya la mayoría, muchos de los sistemas de información pues, están trabajando en línea, ¿no? Aquí nomás estamos viendo algunos detalles leves porque llevan creo que una materia que se llama bases de datos avanzadas, o no sé cómo se llama. Llevan otras materias de bases de datos, no quiero involucrarme en los temas que van a tocar en esa materia, pero fíjense ustedes lo importante que es la codificación, el manejar la programación. Es básico que sepamos programar, que tengamos una buena lógica de programación, que inclusive, si se puede, pues hagamos una especie como de bitácora, un libro de apuntes, un archivo donde vayamos anotando código que hemos utilizado en otros problemas que se nos han presentado, para que si en lo sucesivo tenemos un problema similar, pues nos vayamos a donde tenemos los apuntes y veamos cómo se codifica una cosa. A lo mejor digo, hijo, cómo se pasa una cadena de texto a un vector. Ah, pues ya lo tengo en mi libretita de apuntes, pues órale. Váyanse acostumbrando a eso. La documentación para el sistema es tan importante como la documentación que ustedes hagan del código que han manejado en diferentes proyectos que han abordado. Entonces sí les recomiendo mucho que
le den importancia a la documentación que van haciendo de su propio programa. Que se hagan comentarios sobre el mismo código, que a lo mejor hagan una presentación para ustedes donde se les facilite recordar qué hace cada orden, como las que les acabo de presentar. ¿Sí recibieron la anterior que les mandé? Porque les mandé una con la de los préstamos, ¿no? Sí, el último fue préstamo. Sí, profe. Entonces, ahorita les voy a mandar la de devoluciones para que vean cómo se trabajó. Y bueno, si gustan, entonces damos un tiempecito para que terminen de ponerse ya al corriente. Pues ya no tardamos en terminar. Ya nada más nos quedan, creo que 2 semanas, ¿no? Algo así. Sí, profe. ¿Sí, verdad? Sí, entonces, pues es que yo también comprendo que tienen otras materias y seguramente los traen también con trabajo, ¿no? Sé que a veces anda muy cargado el trabajo y no quiero presionar tanto. Entonces, pero sí me gustaría que fueran pensando qué, qué reportes podrían ser importantes para manejar en esta pequeña aplicación que hemos estado haciendo. Y la próxima clase discutimos los reportes que ustedes busquen convenientes para la biblioteca. Sí, profe, está bien. ¿Estaría bien así? Bien, entonces la próxima clase discutimos los reportes que serían, para poner algunos ejemplos, y algunos reportes que podamos manejar para ver cómo nos va quedando ya la aplicación. Ya por lo menos dimos un alta, alta de libros, alta de alumnos, alta de autores, alta de préstamos, alta de devoluciones, bueno, las devoluciones. Y hemos visto, pues este pequeño proyecto que hemos estado haciendo, sí nos ha llevado varias páginas, pero pues no sé cómo vean ustedes la experiencia del trabajo con este lenguaje. Que en realidad, pues el lenguaje es lo de menos. Sepamos utilizar el lenguaje, cualquiera que estemos utilizando, para resolver los problemas. Podemos saber 100 lenguajes de programación y a lo mejor la lógica de programación nos falla y no somos tan buenos programando y pues nuestras aplicaciones no satisfacen mucho las necesidades, ¿no? Entonces, pues para la próxima semana dejamos eso pendiente, ¿no? Nada más que terminen hasta donde van las devoluciones y que discutamos ese día qué reporte sería bueno manejar para la aplicación. Ok, profe. ¿Sí? Entonces, miren, generalmente y sobre todo en las materias que llevamos, como esta la llevamos virtual mucho, si alguno de ustedes quisiera calificar con la evaluación continua, le puedo poner el 8, nada más con sus tareas que han enviado y con el programa hasta donde terminemos, ¿no? Por si acaso tuvieran problemas de trabajo, fueran casados o tuvieran algún otro problema, hay unos que viven lejos, hay otros que viven fuera de la ciudad y están rentando, no sé. Si tuvieran algún problema y se vieran en ustedes en la necesidad de calificar por evaluación continua, les ofrezco esa alternativa. En este caso, pues se tomaría en cuenta la asistencia, la participación y todo lo que han entregado. Y también existe la posibilidad de hacer el examen. Entonces, el examen sería un 60% y un 40% de evaluación continua. Para que le vayan ustedes pensando y ya ustedes me dicen después. No sé cómo vean. Sí, está bien, profe. Bien, entonces traten de terminar el programa hasta donde lo vayamos llevando para que ya después me lo envíen con tranquilidad.
Si no hay ninguna duda, ningún comentario, ya nada más les voy a decir quiénes están presentes, ¿no? Ustedes, Araujo, Sí, profe, yo. Acosta Pérez Damián, Sí, profe, yo. ok, también está Sergio Yair Sánchez Montes, Sí, presente. ajá, Yair López, Presente, profe. perdón, sí, correcto, Olarra Corona, que también está Presente. presente, Jacobo Castillo Sánchez Miguel Jacobo, Aquí, presente, profesor. ok, Ángel Cepeda también está presente, Emanuel Castro, no es Castrejón, ¿verdad? Castrejón Velázquez Emanuel, y Ariel Andrés, que es Camacho Martínez. Sí, profesor, aquí estoy. Sí, y me falta Iván, ¿verdad? Fermín Sí, Moreno. presente. Ok, correcto. Ya he estado recibiendo las tareas de algunas personas. Estoy llevando el registro de todo lo que me van enviando. Entonces, váyanse ustedes poniendo a terminar el programa hasta donde lo llevamos. La próxima clase ya nos ponemos de acuerdo en qué reporte le ponemos a la aplicación y trabajamos en eso ya la siguiente semana porque ya casi vamos a terminar. Entonces, si no hay ningún comentario o ninguna duda, les mando la presentación para que se guíen a ver si les es de utilidad para lo que están haciendo y vemos lo que vayan terminando. Sí, profe, está bien. Entonces así lo hacemos. Gracias por su asistencia y nos vemos entonces el viernes para que les dé tiempo de terminar esto, ¿no? Sí, profe, hasta luego. Hecho. Buenas tardes Vale. a todos. Gracias, hasta luego. Igual, profe. Nos vemos. Descansen. Buenas tardes a todos.